Fuera de aquí, inútil. Esta casa ahora le pertenece a nuestra hija, gritaron mis suegros mientras arrojaban mis cosas a la calle. No sabían que yo era el dueño. Me reí, llamé a la policía, y los vi salir arrastrados. Minutos después, sus súplicas comenzaron a llegar desesperadamente a mi teléfono. Tenía 35 años y aún me cuesta asimilar la desfachatez de todo lo que ocurrió. Llegué a casa alrededor de las 6:30 de la tarde, exhausto después de una jornada infernal por culpa de una entrega urgente en el trabajo. Tenía la mente hecha trizas. Solo quería una cerveza bien fría y algo de silencio. Pero apenas giré hacia mi entrada, pisé el freno de golpe. Había una pila de cosas esparcidas en el jardín delantero. Mis cosas, mi sudadera favorita de la universidad, ya gastada pero insustituible, una caja de discos de vinilo abierta y regada por el césped, una torre de novelas gráficas, incluso aquel búho de cerámica que Juliana me regaló hace 2 años. Todo eso simplemente apilado como si fueran escombros. Y frente a esa montaña improvisada estaban sus padres, desbordando furia contenida, su madre, Teresa, una mujer de unos 60 años, y su padre, Ernesto, también de esa edad. Juliana, mi esposa de 34 años, se mantenía en el porche con los brazos cruzados, sin mirarme, entre desafiante y nerviosa. Antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta del coche, Teresa empezó a gritar. Su voz no era solo fuerte, era cortante. «Mírenlo, por fin aparece el inútil», espetó con desprecio. Apagué el motor, y una extraña calma me envolvió, como si estuviera sumergido bajo el agua. Me bajé del auto con lentitud, sin apuro. Ernesto dio un paso al frente, inflando el pecho como si fuera a intimidarme. «Esto no funciona más, Andrés», dijo con tono definitivo. «Te vas. Mañana cambiamos las cerraduras. Esta ahora es la casa de Juliana. Nuestra hija merece estabilidad, seguridad. ¿No? Esto», y agitó la mano hacia mí como si yo fuera un trapo viejo. Fue entonces cuando Juliana finalmente habló, sin alzar la vista. «Andrés, se acabó. Te dije que las cosas no estaban bien. Mamá y papá están de acuerdo. Es mejor que te vayas». Me quedé inmóvil. Esa era mi casa. La compré 5 años antes de conocer a Juliana. El enganche lo pagué yo. La escritura, la hipoteca, todo estaba a mi nombre. Ellos apenas la habían visitado un puñado de veces antes de que ella se mudara. Y ahora, de repente, la llamaban la casa de Juliana. El nivel de autoengaño era asombroso. Teresa se acercó de nuevo, agitando el dedo frente a mí como un látigo. «Ya lo escuchaste. Lárgate. Aquí no eres bienvenido. Esta es la casa de nuestra hija ahora». Para rematar, le dio una patada a una caja de cartón. Mi viejo libro de Psicología 101 salió volando por el césped húmedo. Y fue en ese momento cuando me golpeó lo absurdo de todo. Empecé a reírme. No una risa ligera, sino una carcajada entre incrédula y nerviosa que incluso me sorprendió a mí mismo. Rebotó en el aire como un eco. La mandíbula de Teresa se desencajó. Ernesto parpadeó, confundido. Juliana dio un respingo como si le hubiera gritado. «¿Mi casa?», dije entre risas, secándome una lágrima. «¿La casa de Juliana? ¿Me perdí el cierre de la venta? ¿Hubo un documento que no firmé? No te atrevas a burlarte», vociferó Ernesto, tratando de recuperar la compostura. «Esto es lo justo. Juliana te dedicó años de su vida. Se merece esta casa por todo lo que aguantó». «¿Aguantó qué?», solté, con la risa ya extinguida, ahora con un tono gélido. «¿Mi trabajo estable? ¿El hecho de que yo pagaba todas las cuentas?». Teresa intervino de nuevo con rabia. «Trabajas todo el tiempo, nunca estás en casa». «Por eso intervenimos. Queremos asegurarnos de que ella tenga lo que merece». «Ah, entiendo», dije, sacando el teléfono del bolsillo con calma. «Entonces, si están interviniendo, quizás retrocedan un poco». «¿Qué estás haciendo?», preguntó Juliana, visiblemente alterada. «Llamando a las autoridades que manejan disputas de propiedad», contesté con voz firme. «Por invasión de domicilio, concretamente». «No te atrevas», chilló Teresa. «Esto es un asunto de familia», añadió Ernesto. «No cuando están en mi propiedad». Arrojando mis cosas al césped, repliqué mientras marcaba el 911. Le di al operador mi dirección, expliqué que había 3 personas invadiendo mi propiedad, negándose a irse, que habían sacado mis pertenencias a la calle y que ahora reclamaban mi casa como si les perteneciera. Teresa chillaba al fondo, diciendo que el que debía irme era yo. Ernesto empezó a caminar hacia mí, murmurando algo sobre hacerme entrar en razón. «Ernesto, ni lo intentes», advertí, levantando una mano libre. «Agregar una agresión no los va a ayudar». Se detuvo. Juliana, en cambio, ya mostraba una expresión de auténtica desesperación. «Andrés, por favor, cuelga. Ve a quedarte unos días con tu hermano Mateo. Luego hablamos». «¿Hablar de qué, Juliana?», pregunté, ya sin emoción en la voz. «¿De cómo planeaste con tus padres echarme de una casa que es mía? ¿O del momento en el que te quedaste callada mientras destrozaban mi vida y la regaban en el césped? ¿Cuál parte necesitas explicar?». Ella bajó la mirada, sin poder responder. Las luces de los patrulleros llegaron enseguida. 2 coches, 4 agentes. Evaluaron la escena, yo junto al auto, mis cosas dispersas, ellos 3 en el porche. Nos separaron de inmediato. 2 oficiales hablaron con ellos mientras los otros 2 se acercaron a mí. Les repetí lo ocurrido,
Les mostré mi identificación con la dirección coincidente y les expliqué que la casa era mía, adquirida antes del matrimonio. El agente principal me escuchó con atención, asintió, su rostro, completamente imperturbable. Después de que uno de los oficiales se reincorporara al grupo principal, pude escuchar fragmentos de la conversación. Mencionaban que era un asunto civil, que su residencia legal estaba clara y que debía desalojarse de inmediato. Teresa estalló. Esa es su casa conyugal. No puede simplemente echarla. No nos vamos a ir. Ernesto infló el pecho, dando un paso al frente. Nos quedamos para proteger a nuestra hija. Pero ya la paciencia de los agentes estaba visiblemente agotada. Señora, señor, esto no es opcional. Según la documentación de identidad, esta propiedad le pertenece a él. Ustedes están invadiendo. Deben retirarse, ahora mismo. Teresa se plantó con firmeza. No, esa fue la última palabra. Uno de los policías la tomó del brazo con firmeza. Ella chilló y forcejeó. Otro agente condujo a Ernesto hacia la acera sin violencia, pero con determinación. Fueron escoltados fuera de mi propiedad, gritando amenazas e insultos durante todo el trayecto. Te vas a arrepentir. Nos veremos en los tribunales. Fue lo último que escuché. Juliana los siguió en silencio, cabizbaja, llorando. No se volteó ni una sola vez mientras se alejaban hacia un coche sospechosamente estacionado más abajo en la cuadra. Minutos después, mi teléfono colapsó. Mensajes, llamadas perdidas, audios, voces cargadas de rabia incoherente de Teresa, manipulaciones disfrazadas de decepción por parte de Ernesto. Pensé que eras mejor persona que esto, Andrés. Los mensajes de Juliana también llegaron. Andrés, por favor, llámame. No es lo que parece. Mis padres solo estaban preocupados. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. Fui recogiendo, uno por uno, todos los objetos que habían tirado. Los llevé dentro. Cerré con llave. Estaba temblando, enfurecido, pero extrañamente determinado. Lo primero para la mañana siguiente, llamar al cerrajero. Lo segundo, contactar a un abogado de divorcio. ¿De verdad creyeron que esto funcionaría? Absolutamente increíble. Actualización. Bueno, llegó el momento de contar cómo avanzó todo. Las cosas se complicaron, como era de esperarse. Gracias a quienes comentaron en la publicación anterior. Saber que no estoy solo lidiando con este nivel de desfachatez me dio fuerzas. Me reuní con mi abogado, el señor Davis, un hombre agudo, muy centrado. Le presenté todos los documentos, escritura, hipoteca, recibos de impuestos, todo anterior a mi relación con Juliana y a mi nombre únicamente. Confirmó lo que ya suponía, la casa es de mi propiedad exclusiva. Punto. Legalmente no hay debate. Juliana, en teoría, podría intentar reclamar una parte mínima del incremento en el valor si demostrara que aportó de forma sustancial, pero Davis consideró que eso era muy poco probable con los datos financieros que le entregué. Yo pagué prácticamente todo. Comenzó a redactar la demanda de divorcio. Causa, diferencias irreconciliables. Aunque también incluyó un resumen de lo sucedido en el jardín como contexto de su comportamiento. La presión no paró, solo cambió de forma. Las llamadas eran constantes. Gracias a la identificación de llamadas, las fui filtrando. Los mensajes iban desde amenazas en mayúsculas de Teresa, vas a pagar por esto, hasta intentos manipuladores de Ernesto, piensa en los buenos momentos. No lo arruines todo. Juliana también insistía. Andrés, por favor, hablemos. ¿Te extraño? Y entonces apareció Heather, la hermana mayor de Juliana, con 38 años. Siempre se creyó la solucionadora de conflictos familiares. Al principio envió mensajes dulces. Andrés, cariño, necesitas hablar con Juliana. Esto la está destruyendo. Cuando los ignoré, se quitó la máscara. Cobarde sin agallas. Contesta el teléfono, decía en un buzón de voz lleno de furia. Una noche, el timbre comenzó a sonar sin parar. Dindon, dindon. Miré por la cámara de la puerta. Era Heather, con el rostro lleno de ira. No abrí. Entonces comenzó a golpear con fuerza la puerta. Andrés, abre esta maldita puerta, le debes eso. ¿Crees que puedes echarla después de todo lo que pasó? La proyección era increíble. Guardé el vídeo, llamé a la línea policial de asistencia no urgente, referí el incidente anterior y les envié el material. La policía la visitó. Las agresiones directas cesaron, por parte de ella. Pero no era el final. Empezó el sabotaje más sutil. Una alerta de fraude en mi tarjeta por una compra online que jamás realicé. Bloqueé todo y cancelé la tarjeta. Luego, mi banco me notificó un intento de ingreso sospechoso a mi cuenta. Cambié contraseñas en todos mis accesos. Después llegó una lluvia de correspondencia para Juliana a mi dirección, revistas nupciales, catálogos de productos para bebés. No tenemos hijos. También llegaron ofertas de tarjetas de crédito a su nombre. Posiblemente intentaban simular residencia aquí. Todo marcado como devuelto al remitente y directo al reciclaje. Los paseos lentos y extraños de Teresa y Ernesto por mi casa se volvieron frecuentes. Una tarde, Ernesto gritó desde su ventana. Disfrútalo mientras puedas. Era como una mala película. Instalé 2 cámaras adicionales apuntando hacia la calle. La campaña de desprestigio también escaló. Supe por mi hermano Mateo que Heather lo había llamado para lanzar un monólogo lleno de acusaciones, que yo era inestable, manipulador,
que había echado a Juliana sin un centavo y que la engañé con otra. Mateo, que me conoce y entiende perfectamente la dinámica familiar, la cortó en seco. También me enteré por Megan, una prima de Juliana que simpatiza en silencio conmigo, que Teresa se había acercado a ella durante una reunión familiar y le dijo con orgullo que estaban arreglando todo para asegurarse de que Juliana obtuviera la casa que le correspondía. Es claro que todo esto estaba premeditado desde mucho antes. El abogado de Juliana envió una carta formal dirigida a mi representante legal, el señor Davis. En ella exigía el 50% del valor actual de la vivienda, una pensión mensual de 5.000 y que yo asumiera todos los gastos legales. La respuesta de Davis fue contundente, sin espacio para negociaciones. Dejó en claro, una vez más, que la propiedad era un bien separado, exclusivo, respaldado por la escritura que volvió a adjuntar. Además, hizo referencia a los reportes policiales por el intento de desalojo y por el comportamiento hostil de Teresa. En cuanto al tema de la pensión, señaló que era inviable por la conducta de Juliana y por la brevedad del matrimonio. Aceptó únicamente hablar sobre los bienes que sí eran conyugales, como la modesta cuenta de ahorros compartida, pero solo si ella desistía por completo del reclamo sobre la casa. Desde ese momento, toda comunicación quedó restringida entre abogados, se bloquearon los teléfonos y cualquier otro canal de contacto. Ha sido un proceso tenso. Hay noches en las que me cuesta dormir, pero cada exigencia absurda y cada intento fallido de presión solo refuerzan mi determinación. Ellos pensaban que me quebraría. Fue un error grave. Actualización final. Respiro profundo. Ya está, todo ha concluido. El divorcio quedó oficialmente resuelto, y las consecuencias para el bando de la arrogancia fueron exactamente las que ellos mismos provocaron. Los últimos meses fueron lentos desde lo legal, pero todo se desarrolló como esperábamos. Después de que mi empleador rechazara las denuncias de Teresa por acoso a través de correos electrónicos, también documentados por Davis, intentó una última maniobra. Creó un perfil falso en redes sociales usando mi nombre y mis fotos. Comenzó a publicar mensajes incendiarios. Aunque fue molesto, el asunto se resolvió rápido. Mi tía Linda vio una de esas publicaciones y me llamó preocupada, pero al revisar el perfil notamos lo torpe que era. Davis envió una orden de cese inmediato y lo denunciamos. La cuenta fue eliminada. Desde entonces, Teresa dejó de intentar intervenir. Ernesto y Teresa siguieron intentando dar pena ante conocidos, pero la historia se desinfló. La versión de que yo había echado injustamente a la pobre Juliana perdió credibilidad cuando los hechos sobre la propiedad y el incidente en el jardín comenzaron a circular. La mayoría de la información salió de mí, cuando respondí con tranquilidad a quienes preguntaron directamente. El proceso judicial fue lento, con solicitudes de pruebas en las que Juliana no pudo mostrar un solo documento que acreditara contribución financiera alguna a la propiedad. Su abogada intentó varias veces forzar una mediación centrada en la casa, pero Davis se opuso cada vez. Finalmente, durante una audiencia previa al juicio, con ninguna base legal sobre el inmueble, evidencia de acoso, y un juez claramente impaciente, su abogada le aconsejó aceptar la realidad. La consecuencia fue tan helada como justa. No se trataba de venganza. Mi intención era simplemente defender lo que me correspondía, sin hacer concesiones, sin premiar conductas tóxicas. Y el fallo reflejó exactamente lo que Davis anticipó desde el principio. La casa quedó oficialmente reconocida como de mi propiedad exclusiva, adquirida antes del matrimonio. No se permitió dividir el valor ni se planteó ninguna compra de su parte. Solicitud de pensión, rechazada. Se tomó en cuenta la corta duración del matrimonio y las pruebas de conducta inapropiada. El incidente en el jardín, los correos, el acoso, todo fue considerado. Lo único que se dividió fue la cuenta conjunta, 6.000 en total. Ella recibió sus pertenencias personales, nada más. Sobre eso, hubo problemas. Juliana ignoró varias solicitudes para recoger sus cosas. Davis recomendó embalar todo de forma profesional y guardarlo para evitar acusaciones de daño o retención. Yo asumí los primeros costos del almacenamiento para sacarlo de mi casa. Su abogada fue notificada de que esos gastos serían descontados de la parte de Juliana o facturados directamente. Ella se negó a pagar los siguientes meses. Para evitar que sus cosas terminaran en subasta, pagué un mes adicional. Una molestia más, pero Davis logró que esos gastos fueran descontados de su parte del acuerdo final. Al final, después de restar esos gastos y dividir la cuenta común, Juliana se llevó apenas 2.000. Y luego vino el desastre financiero que ellos mismos provocaron. Juliana había renunciado a su empleo antes del incidente en el jardín, apostando todo a una jugosa compensación. Teresa y Ernesto firmaron un contrato de alquiler costoso para ella apenas ocurrió el conflicto, convencidos de que saldrían beneficiados con la casa. Ahora, Juliana está sin empleo, casi sin ahorros ni apoyo. Teresa y Ernesto deben cubrir un alquiler mensual de más de 2.500. Según me dijo Megan, una prima,
Hubo discusiones a gritos en voz baja. Ernesto le exigió a Juliana que buscara trabajo, aunque fuera en algo básico. También supe que Teresa tuvo que hacer un retiro anticipado con penalización de su fondo de jubilación para cubrir gastos iniciales y ayudarla económicamente. Ellos mismos se metieron en ese lío por pura soberbia. A nivel social, el aislamiento se volvió evidente. La mayoría de los amigos en común se alejaron o incluso tomaron mi lado una vez que conocieron los hechos. Intentaron hacer una barbacoa en verano, pero, según dicen, solo asistieron ellos tres y Geater, todos con cara larga, revolviendo hamburguesas. El intento de controlar la narrativa fracasó estrepitosamente. Ya no los ven como víctimas, sino como codiciosos e ingenuos. ¿Y yo? Alivio es poco. Me siento reivindicado, más ligero. Fueron 4 meses agotadores. Mucho estrés, rabia y decepción al ver en quién se convirtió la persona con la que me casé. Pero presenciar cómo el sistema legal fue desmontando meticulosamente esa fantasía de derechos inventados me dio cierre. Ahora la casa realmente se siente mía. Estoy renovándola, pintando, cambiando muebles, contactando amigos que ellos no soportaban. Planeo un viaje por carretera, y estoy considerando adoptar un perro. El silencio que hay aquí no me pesa. Me da paz. El teléfono ya no suena con mensajes desesperados ni llamadas llenas de reproches. Solo tranquilidad. Intentaron arrebatarme todo. Acabaron destruyendo su propia estabilidad financiera y su imagen. No podría haber terminado de forma más justa, acorde a sus propios actos. Gracias por acompañar esta historia. Es hora de cerrar este capítulo.